A veces, el costo de la victoria es más alto de lo que el corazón humano puede soportar, revelando las promesas hechas en la sombra de la desesperación. Nos encontramos en la época turbulenta de los jueces, un periodo oscuro en la historia de Israel, donde cada hombre hacía lo que bien le parecía. La nación de Galaad estaba sumida en el terror. Los amonitas, fieros y crueles, asolaban sus campos, robaban sus cosechas y sometían a su pueblo, llevando a los hijos de Israel a un punto de desesperación total. Fue entonces, en el cenit de la crisis, cuando un nombre surgió entre el clamor del pueblo, un nombre manchado por el oprobio, pero forjado en la dureza de la adversidad: Jefté. Él era el hijo de una prostituta, desterrado y humillado por sus propios medios hermanos y expulsado de la herencia familiar, obligado a vivir entre salteadores y hombres marginales. Sin embargo, su valentía era legendaria, su habilidad militar innegable, y la desesperación del pueblo, que había agotado todas las otras opciones, los llevó a humillarse ante él, implorándole que los liderara contra el temible Amón. Jefté, con el orgullo herido del que ha sido rechazado, aceptó, pero bajo una condición severa: si Dios le daba la victoria, él no solo los liberaría, sino que sería reconocido como su caudillo y cabeza permanente. Jefté, un hombre de acción ruda, acostumbrado a los pactos de sangre en el campo de batalla, pero con una fe que, aunque sincera, estaba teñida de la superstición de su época, se preparaba para la inminente y mortal batalla. Pero antes de enfrentarse al enemigo, hizo un voto solemne e imprudente al Señor, un pacto que cambiaría su destino y el de su familia para siempre. De rodillas en la quietud de la noche clamó: si de cierto entregares los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo volviere victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Escuchen, lectores, la gravedad de estas palabras. En su afán por asegurar el favor divino y garantizar la victoria, Jefté prometió a Dios lo más valioso que podía ofrecerle. Un voto en esa cultura era inquebrantable, un compromiso que se creía sellado en el cielo. Y Dios, en su misteriosa y soberana providencia, que no siempre aprueba la acción humana, sino que a veces simplemente permite que las consecuencias se cumplan, entregó a los amonitas en manos de Jefté. Fue una victoria total, una liberación asombrosa para el pueblo de Israel. Con el corazón henchido de triunfo, el héroe regresó a su casa en Mizpa. Y aquí comienza la tragedia de proporciones épicas que ha resonado a través de los siglos. ¿Quién creen ustedes que salió primero a recibirlo en un despliegue de alegría que hizo vibrar las calles? No fue un ciervo, ni el animal más robusto del rebaño, sino la única persona que Jefté amaba más en el mundo y por la cual vivía. Su única hija, su primogénita, la niña que representaba su linaje y su futuro, con panderos y danzas, con el gozo inocente de quien recibe a un padre de vuelta de la guerra. Ella salió a su encuentro. Imaginemos la escena, el choque brutal de la euforia con el horror. Jefté, aún cubierto con el polvo y la sangre de la batalla, el eco de los gritos de victoria en sus oídos, ve a su hija, la alegría de su vida, su esperanza de descendencia, y en ese instante, las palabras de su voto, pronunciadas con la ligereza de la desesperación, se estrellaron contra él con la fuerza de un rayo. Rasgó sus vestiduras en un signo desesperado de luto y angustia insoportable y exclamó: «¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he prometido al Señor con un juramento que no puedo retractar». La respuesta de su hija es, si cabe, aún más impactante y noble. Al comprender la magnitud de la promesa de su padre, al entender que el honor de su padre
y el juramento hecho a Dios estaban por encima de su propia vida. Ella no protestó, no lloró por su destino, sino que respondió con una resignación y una fe que traspasan el tiempo. Padre mío, si le has prometido al Señor, haz conmigo conforme a lo que salió de tu boca, ya que el Señor te ha dado venganza sobre tus enemigos, los amonitas. No obstante, hizo una petición humana y profundamente significativa. Pidió un plazo de 2 meses para ir a las montañas y lamentar su virginidad con sus compañeras, pues morir sin descendencia en Israel, sin dejar un legado, era considerado la máxima tristeza. Jefté, con el alma destrozada, se lo concedió. Tras los 2 meses, la joven, con la misma nobleza con la que aceptó su destino, regresó a su padre. Y Jefté, fiel al voto pronunciado, hizo con ella conforme a lo que había prometido. La Biblia es dolorosamente lacónica en su descripción, pero la implicación es clara. Su hija fue ofrecida como un sacrificio al Señor, víctima de la imprudencia de un voto hecho sin discernimiento. Las profundas lecciones de la tragedia de Jefté. Esta historia no es para ser juzgada por el lente de la fe moderna, sino para ser analizada como un espejo de la condición humana, revelando verdades eternas sobre nuestra relación con Dios. La primera gran enseñanza que esta saga nos lega es la terrible lección sobre la imprudencia de los votos desesperados. Jefté hizo un voto basado en la ansiedad y la necesidad de asegurarse la victoria, sin consultar al Señor con sabiduría y sin medir las consecuencias. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida, en medio de la batalla, ya sea financiera, laboral o de salud, hacemos promesas impulsivas, tomamos decisiones rápidas sin consultarle a Dios, o nos comprometemos con algo que al final nos cuesta nuestra paz o la felicidad de los que amamos? Esta historia nos grita la importancia de la prudencia, de la meditación y sobre todo de la oración serena antes de cualquier compromiso irrevocable. Debemos aprender a no manipular a Dios con promesas que no estamos dispuestos a cumplir con sabiduría o que van en contra de su propio corazón. El segundo punto, crucial para cualquier creyente, es la distinción entre la obediencia literal y el discernimiento de la voluntad divina. Jefté cumplió su voto al pie de la letra, pero ¿era ese el deseo del corazón de Dios? La ley de Moisés prohibía explícitamente los sacrificios humanos, considerándolos una abominación pagana. Deuteronomio 12:31. Un verdadero hombre de Dios debía saber que el Señor no se complace en la muerte, sino en la obediencia del corazón. Jefté, cegado por el miedo a romper su palabra, olvidó que Dios, que es misericordia, siempre ofrece una vía de rescate, un camino de redención, un sacrificio sustituto, como ya lo había hecho con Abraham e Isaac. Esto nos enseña que nuestra obediencia debe ser inteligente, llena de amor, y que debe priorizar el espíritu de la ley, que es amor y misericordia, sobre el ritualismo cruel e innecesario. Finalmente, encontramos la lección más sublime y dolorosa en la fe de la hija. Ella, la víctima inocente de la ligereza de su padre, aceptó su destino. Su fe y sumisión al honor de su padre y al juramento hecho a Dios nos confrontan. Ella representa la capacidad del espíritu humano para someterse a lo inevitable con gracia, aceptando las consecuencias de las decisiones que nos superan con una fe que busca honrar a Dios incluso en la tragedia. Este relato nos obliga a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a aceptar con fe y sin amargura las consecuencias de los juramentos rotos de otros o de las decisiones equivocadas, confiando en que Dios, a pesar de todo, puede sacar una lección de inmensa nobleza de nuestro dolor? Esta historia no es para infundir temor, sino para mostrarnos la complejidad de la fe, la gravedad de nuestras promesas y la necesidad de buscar la sabiduría y el discernimiento de Dios, que siempre nos guía hacia la vida. Si esta saga, con su dramática intriga,
y sus profundas lecciones ha resonado en tu espíritu y ha encendido una pregunta en tu alma, te invito a una acción significativa. Dale un me gusta a este video para indicar que estas reflexiones te son valiosas. Déjanos un comentario con tu principal enseñanza o con una pregunta sobre cómo aplicar la prudencia y el discernimiento en tu vida. Y si te apasionan las historias bíblicas que nos confrontan y nos hacen crecer, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas inmersiones en las verdades eternas. Tu interacción nos ayuda a seguir compartiendo estos poderosos relatos.